Hola, muy buenas tardes. Nos alegra muchísimo saludarlos. Mi nombre es Gabriela Hernández y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión especial de webinar logístico. Esta tarde presentaremos un tema bastante interesante que está súper en tendencia, que tiene que ver con todos los ataques que se pueden subir a través de redes, a través de Internet. El tema de ciberseguridad en la cadena de suministro, esperamos sea de su agrado. Quiero también agradecer a PM Steel por apoyar en desarrollar este tipo de contenidos de alto valor que va a servir para la toma de decisiones de cada uno de ustedes en el día a día. Pues sin más preámbulo, quiero presentarles a Ramón Segoviano. Ramón Segoviano es parte de Soy Logístico Asociación. Ramón es consultor y mentor de negocios en el desarrollo de la planeación estratégica y táctica, así como en procesos de cadena de suministro, además de ser tesorero en Soy Logístico. Ramón, bienvenido a esta sesión especial de webinar logístico. ¿Qué tal, Gaby? Muchas gracias, muy buen día. Bienvenidos sean todos ustedes a este webinar especial. A nombre de nuestro presidente Ignacio Szymanski, les doy la más cordial bienvenida y también a nombre de nuestro director David Martínez. El día de hoy vamos a revisar este tema que sin lugar a duda es un tema que pues ya está muy presente desde hace algún tiempo y que hoy en día por toda la parte de la conectividad a nivel global pues se está tomando cada vez más relevancia. En un momento presentaremos a las personas que van a participar y agradezco enormemente a PM Steel. PM Steel por este webinar que nos está dando el espacio para hablar de la ciberseguridad en la cadena de suministro. Así es de que para dar inicio y agradecer a PM Steel, vamos a ver un video relacionado con esta gran empresa. Por favor, Gabriel, video. Listo, pues para dar inicio a esta sesión tan importante de webinar logístico, voy a tener el privilegio de presentar a los dos panelistas que estarán con nosotros y bueno, a Ramón, a quien ya conocieron, quien va a moderar esta sesión. Voy a iniciar presentando a Santiago Gutiérrez. Santiago Gutiérrez, desde el 2013, es socio líder de la práctica de Cyber Risk Services en Deloitte, México y Centroamérica, colaborando con empresas de diferentes industrias del sector privado y público. Dirige la práctica, la cual está formada por cerca de 150 profesionales. Santiago cuenta con cerca de 22 años de experiencia en la industria de seguridad de la información y ciberseguridad. Ha participado en distintos foros y eventos como conferencista y ha sido invitado como miembro del Comité de Ciberseguridad de algunas organizaciones. Santiago, bienvenido.
Muchas Gracias por gracias, Gaby. acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Gaby y Ramón, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias a ti. Voy a continuar con Víctor Morales. Él es director de Seguridad de la Información, con más de 19 años de experiencia y 25 en tecnologías de la información. Actualmente es CISO, responsable de Grupo Electra, Banco Azteca, además de ser el presidente de la Comisión de Ciberseguridad de la Asociación de Bancos de México. Víctor, muchas gracias por acompañarnos, también a ti. Bienvenido. Gaby, muchísimas gracias. Ramón, Santiago, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues ahora sí, les dejo este espacio y recordarles a las personas que nos acompañan en esta tarde que está abierto el chat y la sección de preguntas. Si quieren ir comentando, si quieren ir generando alguna pregunta, por favor, háganoslo saber a través de esos medios. Gracias, Ramón. Adelante. Pues bienvenidos nuevamente, Víctor, Santiago, un placer que estén aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación de Soy Logístico y específicamente de PM Steel para desarrollar este evento el día de hoy. Pues como lo sabemos, definitivamente la competitividad en el entorno de negocios hoy en día se ha estado incrementando y mucho tiene que ver por el tema de la globalización. Y aquí ya no solamente estamos hablando de los negocios físicos, sino también estamos hablando de los negocios digitales. Y precisamente en este entorno de los negocios digitales, mi primera pregunta sería para ti, Víctor. Desde la perspectiva, la óptica que tú estás trabajando, con el objetivo de mejorar el servicio a nuestros clientes, a sus clientes, en general a todos los que proporcionamos algún servicio, ¿qué retos de ciberseguridad está trayendo toda esta globalización a los entornos en cada uno de nuestros ámbitos de desempeño? Con todo gusto, Ramón. Y nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y buenos días para todos. Buenas tardes ya para todos. Bueno, pues mira, me parece que como la frase que se ha escuchado muchísimo en donde se menciona que la tecnología nos trae grandes retos y grandes oportunidades, pero también a su vez grandes riesgos alrededor de ello, depende cómo se gestione. Hay situaciones aquí que hay que tomar en cuenta alrededor de todo lo que nos ha estado pasando en los últimos años. Sobre todo, también un tema ya muy conocido, derivado de la pandemia, también la aceleración de servicios digitales, cómo nos vino a impulsar también cosas bastante buenas, pero a la vez, por otro lado, también es notorio el incremento de riesgos exponenciales en el mismo tema, ¿no? El hecho de que ahora las organizaciones tengamos este entorno global, como lo mencionas, y que pudiéramos ofrecer nuevos productos y servicios a nuestros clientes para mejorar experiencias, para poderle hacer llegar nuevos servicios, nuevas soluciones, alguna situación de mejora para este cliente final en cada una de las diferentes organizaciones a las que pertenezcamos. Y por supuesto hacérselo llegar dentro de toda esta cadena de suministro y con la logística que corresponde alrededor de ello, pues ha provocado muchas de las veces una aceleración de los procesos actuales y en ocasiones en diferentes empresas se ha visto que no siempre hemos tenido el tiempo de organizar todo en casa de los procesos anteriores, de cómo venimos operando con todos los servicios como le conocen como legacies. Y entonces estamos inmersos dentro de lo que veníamos corrigiendo del día a día de manera natural de nuestros procesos, con una aceleración digital ahora para poderle ofrecer estos nuevos servicios, con aceleración por tanta competencia que se tiene ahora donde los tiempos de entrega, la experiencia de entrega y todo lo relacionado alrededor de la logística se vuelve también primordial, y eso significa cambiar muchísimas de las cosas y el mindset de todas las áreas involucradas en esta cadena completa, que nos hace descuidar muchas veces algunos elementos básicos como control, como seguridad de la información, ciberriesgos que surgen a partir de ahí. Y entonces el hecho de las empresas que estén pasando por situaciones similares alrededor de ello nos conlleva riesgos similares como el cómo le estamos acercando estos productos a través probablemente de apps digitales que estamos surgiendo. Y por la aceleración que tenemos en ocasiones, esas apps digitales no siempre están aseguradas de la mejor manera y se van encontrando que existen fraudes alrededor de ello, derivados de lo que exponemos a nuestros clientes, de estas cadenas o puntos de contactos digitales hacia nuestros clientes o a nuestros puntos finales de venta.
Luego, a partir de ahí viene todo un tema de control que se suma a toda una cadena de gestión del riesgo, más allá de la ciberseguridad, se tiene que ver como una visión integral del riesgo en ese sentido. Que, que debe de involucrar a muchísimas áreas, ¿no? ¿Cómo voy a manejar todo mi tema de inventarios alrededor de eso que tengo que acercarle al cliente para que no haya alteraciones, para que se mantenga la integridad de toda la información que se mantenga ahí, que se gestione desde la creación de un nuevo dato, un nuevo cliente, una alteración o modificación de ese dato correcto del cliente, pero pues desafortunadamente hay gente interna que podría estar mal usando algunos de estos datos si no existen los controles necesarios. Y por otro lado, pues también desafortunadamente nuevos maleantes o jugadores del lado negativo en este sentido también han sembrado personal dentro de las organizaciones para poder obtener información o alteración de datos en este tipo de situaciones. Y entonces viene otra clase de cadena de seguridad alrededor de toda la gestión del inventario, de la gestión de nuestros precios, cómo alrededor de ello, una vez que se garantiza toda esta parte de la cadena, después viene un tema de distribución. ¿Cómo le hacemos para garantizar alrededor de ello, entonces, con estas velocidades que estamos encontrando, que tengamos perfectamente bien conciliado y mapeado a dónde voy a llevar nuestros productos y servicios, qué vamos a hacer alrededor de ello, y que no haya una alteración, que no haya una desviación, que no sepan mis rutas para evitar robos materiales ya en esos sentidos, por ejemplo? Y entonces, si te fijas, Ramón y todos, lo que me parece que es uno de los grandes retos con estos temas de globalización y las velocidades que llevamos, es que exista la voluntad en todas las diferentes áreas que conviven alrededor de toda esta logística para poder tener controles, sin que eso signifique detener la organización. Tiene que encontrarse la manera y entregar productos y servicios con la agilidad necesaria para que las empresas puedan seguir creciendo, que al final pues es de donde comemos todos y producimos más empleos y producimos más bienestar a nuestros clientes. Tiene que haber una voluntad de ver esto como una visión de riesgo, encontrar los métodos ágiles para poder poner los controles necesarios sin que eso necesariamente signifique burocracia, y que pudiéramos darnos el tiempo necesario sobre la marcha en todos estos conceptos ágiles como muchas empresas ya están trabajando, para que sobre la marcha se vayan identificando los riesgos y que tengamos la capacidad de mitigarlos de inmediato, que se hagan de los asesores y consultores necesarios en caso de que no los tengan en la organización, para que se apoyen y se orienten alrededor de ello, que también ese es otro de los grandes retos. Muchas veces no se quiere invertir o lo ven como un gasto las organizaciones, lo que significa comprar tecnologías, servicios, consultorías en términos de ciberseguridad, pero se dan cuenta en el corto o mediano plazo que un solo fraude puede ser muchísimo más costoso que haber invertido en todo ello. Entonces, todos estos grandes retos tienen que acompañarse perfectamente de esta voluntad común, pero de un liderazgo que tiene que empezar desde arriba, desde la dirección general, pero para que esta dirección general tenga este liderazgo de que pudiera permear hacia abajo estas buenas prácticas, tiene que haber una cabeza, quien sea que sea alrededor de ello, la persona responsable de logística, el CISO que esté dentro de la organización, el auditor. Existen diferentes roles que podrían estar jugando, que pudieran tener esta iniciativa de poner orden y control a todo esto sin que signifique nuevamente un tema de burocracia, que es parte de los retos también muchas veces que se tiene que enfrentar el director general, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Si les hago caso, me van a detener y ya no vamos a vender. Si no les hago caso, me van a robar. Y entonces, por eso es esa voluntad de dar esa señal de que ya nos estamos poniendo de acuerdo, tenemos un método y encontramos una manera de ir encontrando y ajustando todo para que no nos altere nada y que todo llegue a buen puerto cuando vayamos a ofrecer estos productos y servicios. Creo en lo personal que es uno de los grandes retos que tenemos en esta globalización, ¿no? Muy bien, Víctor, muy claro, tienes toda la razón. Hay que verlo como un todo y sobre todo con esta coordinación entre todas las diferentes áreas y como lo mencionas, como una gestión de riesgos, no únicamente enfocándonos a una de las partes de la gestión, sino a toda la cadena. Muchas gracias y justo das la pauta para una siguiente reflexión. En los últimos años, los incidentes de ciberseguridad se han hecho más frecuentes y con un impacto cada vez más alto. Quizás siempre ha habido algunos, pero tampoco no ha sido tan visible para todo el mundo. Ahora que ya estamos
más inmersos en el mundo digital, cada vez se nos hacen más y más visibles. Y mencionabas el reto que también tiene la parte de la dirección general. Entonces ahora, Santiago, responsable de la práctica de ciberseguridad en Deloitte, me gustaría preguntarte, estas situaciones que se han presentado, ¿cómo han afectado la visión y las prioridades de la alta dirección? ¿Qué tal? Gracias, Ramón, y un gusto estar contigo, Víctor, nuevamente en estos foros, y un gusto con toda la audiencia que nos escucha, y esperemos que esto les aporte valor. Efectivamente, y la verdad es que además de la invitación, me interesó mucho esta plática porque hoy el tema de las cadenas de suministro está en el ojo del huracán. Y eso ha traído la atención de un par de años para acá. Antes medio la traían, digo, a mí que me toca estar con diferentes organizaciones, consejos de administración y comités de auditoría en estos temas, pues digamos que el tema de cadenas de suministro ha tomado en el 2000, y no tiene que estar ligado al tema de la pandemia, inicios de los 2000, se empezaron a ver ataques mucho más serios a lo que eran las cadenas de suministro. Y en el 2021, perdón, dije 2000, ¿verdad? Me quise decir 2020, disculpen. En el 2021 se vio una actividad 4 veces mayor en temas de ataques en ese tipo de áreas de la organización, ¿no? Al rato podremos platicar de algunos ejemplos. Lo que eso ha hecho, por supuesto, es atraer la atención, pues, de los dueños del negocio, de los accionistas, de los consejos, porque al final el único afectado, al fin y al cabo, no es el líder del área de logística, es el negocio en total, ¿no? Y mucho de lo que estamos viendo ahora, pues no nomás vienen los ataques que están dando a nivel local, sino regional y global, como los que vimos el año pasado, que fueron pues, fuertemente, bueno, muy atendidos por los medios de comunicación, por supuesto, por el impacto que eso tuvo en muchas organizaciones. Entonces, definamos el tema de la cadena de suministro primero como el ecosistema de procesos, infraestructura, sistemas, software y organizaciones. Y organizaciones entendamos no solamente pues, los proveedores y o los distribuidores que tenemos todos nosotros en nuestras cadenas, sino a nosotros mismos, por supuesto, ¿no? Mucho en la cadena de suministro venimos del mundo de lo que los americanos llaman safety, ¿no? O sea, seguridad, que está mucho más pegado al mundo safety, donde pues cuidábamos los embarques, teníamos que asegurar el transporte y todas las medidas que conoce más la audiencia que yo en el tema de lo que se cuida en un tema de una cadena de logística y suministro. Pero en los últimos 3, 4 años hemos migrado ahora a ver el tema de ciberseguridad, que es la cadena más débil. Como siempre dicen, pues todo se rompe por el punto más débil, y es hoy. Por eso me interesaba estar en esta plática, porque hoy las cadenas de suministro se están poniendo en el ojo del huracán. Y voy a hacer un ejemplo a algo, me gusta usar analogías y lo voy a hacer con pues, tal vez un ejemplo de la vida real, ¿no? Digamos que hoy lo que están tratando de hacer los ciberdelincuentes es, al ver que muchas empresas están poniendo atención al tema de ciberseguridad y elevando sus medidas de protección, no haciéndolas infinitas, porque eso no existe, o sea, la inmunidad no existe en este campo. Pero al ver que pues, ahora los diferentes empresas están elevando sus medidas de seguridad, dicen, pues, ¿cómo puedo atacar a la empresa? Y voy a hablar solamente porque es el patrocinador, voy a hablar de Steel, ¿no? O sea, ¿cómo puedo atacar a PM Steel si ya ha hecho mucho PM Steel para madurar su seguridad? Entonces, lo que se está tornando ahorita es buscando a aquellas organizaciones, proveedores o distribuidores que interactúan con PM Steel. De tal manera que si no puedo llegar al target o a mi víctima de manera directa, pueda yo llegar a mi víctima a través de un tercero. Y eso es lo que hoy estamos viendo. ¿Por qué? Porque pues, evidentemente hay terceros, proveedores y distribuidores que sus medidas de ciberseguridad pueden estar no tan maduras o tan maduras como lo puede estar la organización propia. Y hoy estos grupos delincuentes, cibercriminales y ciberdelincuentes, y digo que ya forman parte del crimen organizado, porque también entendamos que ya no operan solos, sino las células de crimen cibernético ya hoy han hecho alianzas con el crimen organizado, los que ven otros temas como secuestro, drogas, pedrastia y otro tema de temas ilegales. Incluso ya hasta suena ridículo que voy a decir, pero hace poco unos analistas hablaban de que ya entre los mismos grupos de los cibercriminales ya hay operaciones transaccionales de fusiones y adquisiciones, como le llaman el M&A, hasta ahí están llegando. Entonces, pues estos señores y señoras, porque no es un mundo de hombres el tema de cibercriminales, hay mujeres también. Recordemos que el perfil de estas personas son profesionales, a esto se dedican, es su trabajo,
y son demasiado capaces, y es por eso que seguirán. Y esta industria, como bien dicen, pues la industria de la seguridad seguirá existiendo hasta que el mundo deje de existir, porque mientras más digital, como bien decía Víctor, mientras más digital nos hacemos, la superficie de exposición, decirlo de alguna manera, se hace más grande. Entonces, es una manera de decirlo. De otra manera es que el mercado a estos cibercriminales, su mercado les está crece y crece día a día, porque cada vez hay más organizaciones que están, pues pueden estar vulnerables a todo lo que estas personas buscan, ¿no? Ya sea por fines propios económicos y o por fines incluso geopolíticos, como lo hemos visto recientemente más con lo que estamos viendo en lo que pasa en el planeta, ¿no? Entonces, evidentemente, esto trae la atención de los directores generales, de los accionistas, consejo de administración. No es un tema de tecnología. A todos los que nos escuchan, pues esto seguramente estos temas, habrá gente en sus empresas que vean el tema del oficial de seguridad, como comentaba Víctor, la gente propia de tecnología, pero eso no es una accountability de ellos, es una accountability de la organización, de los dueños del balón, los que hoy han hecho, no hoy, desde hace muchos años, y cada vez lo vemos más, que están poniendo presupuestos en la mesa para que se atienda el tema de ciberseguridad en las áreas importantes o enfocado a las joyas de la corona de la organización. Todas las empresas tenemos cosas importantes, activos de valor, pero hay aquellos que realmente son los más sensibles, que si llegaran a estar en manos de un tercero, pudieran poner en riesgo nuestra sustentabilidad en negocio, ¿no? Entonces, ya platicaremos más adelante qué tipo de cosas deberíamos hacer y atendiendo mucho las preguntas de la audiencia que puedan hacer, pero por supuesto esto es uno de los temas clave y por eso reitero mi intención y mi interés de platicar con ustedes, porque hoy lo que estamos viendo hoy, el mercado está empezando a demandar este tipo de análisis en las cadenas de suministro respecto al tema de ciberseguridad, por lo que ya estamos viendo y que no dejará de existir. De acuerdo, Santiago, muchas gracias. Sí, es un hecho, como tú lo mencionas, es un ecosistema y hay que verlo de manera integral. Y ya no nada más de manera lineal, sino de manera en red. Todos estos vínculos que estás mencionando, de todos los actores de la parte de la cadena de suministro. Y esos actores de diferentes áreas sería una de las siguientes preguntas que tengo para ambos. ¿Qué áreas son las que tienen que tener presentes, son las que tienen que estar muy claros con toda esta parte de la ciberseguridad? Porque ya hablamos que los negocios pues están tanto físicos como digitales en esta llamada omnicanalidad. Entonces, desde sus puntos de vista, Santiago, Víctor, ¿qué áreas, ayúdame Víctor primero y luego Santiago, qué áreas son las que deben de estar relacionadas con todo este tema? Con todo gusto, Ramón. Pues mira, comentaba en un inicio y va muy en línea con lo que Santiago está comentando de la importancia de que todos participen en esta organización. Determinar áreas específicas se vuelve un poco complicado porque depende, como los expertos que están aquí conectados, depende de toda la cadena de suministro y todos los que involucran alrededor de ello. Todos tienen algo en común que es como la frase que utilizo para siempre todo el tiempo, que es que la seguridad de la información es responsabilidad de todos. Y esa muchas veces se ve como algo trillado, pero es una realidad. Todos somos responsables, parte de la seguridad de la información. Entonces, de entrada te diría que es una cuestión que se tiene que permear primero que nada como cultural en toda la organización. Todos los diferentes puestos participan en mayor o menor medida alrededor de ello y podría ser puestos tan especializados alrededor de la logística como el responsable de todo lo que tiene que ver con distribución, el responsable de inventarios, el responsable de costos, de toda la parte de logística y entregas. O sea, son posiciones demasiado privilegiadas que por supuesto tienen una alta responsabilidad alrededor de este tema, pero también se podría romper como se dice la frase en el eslabón más débil. Puede ser que dentro de los procesos que se tengan, se esté enviando todo un informe con todo un detalle inmenso de información de clientes, sus compras, las adquisiciones que ha hecho, toda una serie de datos personales que además de que eso es un problema para el cumplimiento de leyes que tenemos como la Ley de Protección de Datos Personales, entre otras, puede ser que le llegue en manos de un asistente y el asistente lo mande a una serie de toda una serie de cadenas por correo electrónico sin protección y a partir de ahí se vaya hacia la calle y de ahí hacia el mundo y entonces empieza a haber todo un tema de ataque hacia nuestros clientes dirigido hacia otro tipo de cosas, ¿no? Por eso me refiero que desde el más alto nivel, los muy especializados hasta el más bajo nivel dentro de la cadena de suministro, no nivel de puestos,
costo, sino de funcionalidades y el rol que juegan alrededor de ello. Todos tienen una gran responsabilidad. Habiendo dicho eso, hay áreas que son muy marcadas, que tienen todavía mayor relevancia y responsabilidades en este tema. Me parece que en primer lugar es una transformación cultural que se tiene que hacer con las áreas de negocio, con todas estas áreas especializadas, como les llamo, que participan dentro de esta cuestión de logística, cadenas de suministro. Que se vean que también ellos son parte del control. Muchas veces simplemente estamos enfocados a la operación y eso, eso nos han enseñado a lo largo de los años, en donde eso es lo que hacemos y eso es lo que debemos hacer y no podemos fallar en la operación, y es totalmente de acuerdo, pero dentro de ello el cambio cultural es que también se tienen que asumir como un área, como una parte de control dentro de su operación, y que tienen que identificarla y erradicarla también al mismo tiempo, para que no se esperen que un área tercera lo encuentre, porque si no, nadie gana en ese sentido, nos come el tiempo. ¿Quiénes son que saben cómo operan y qué es lo que hacen? Esas mismas áreas especializadas. Y pudiera ser que, dependiendo de la cultura de cada organización, probablemente, no sé, el área de auditoría, tienen que esperarse a que auditoría encuentre algo, pero muchas veces es una aguja en un pajar, ¿no? Cómo encontrar dentro de todo lo que está operando la gente, que algo está mal puesto, y entonces no puede ser solamente del lado de auditoría esperarse a que se encuentre. Entonces, por eso es que debe de participar, en primer lugar, el área de control o el área de negocio o el área operativa, que se asuma como un pedazo de control alrededor de ello. Los segundos, como lo mencionaba, las áreas back office, como tipo seguridad de la información, como tipo auditoría, depende de cada organización si existe un área de riesgos, etcétera. Esas áreas de control también juegan un papel bien importante en donde haya programas de evaluaciones permanentes, de identificación de estos riesgos, para poder estar identificándolos, gestionándolos y proponer todos los escenarios de minimización de esos riesgos. Entonces, depende de cada organización. Las áreas de control se vuelven también vitales en que se hagan no solamente como una cuestión, y otra vez es una cuestión cultural, como un señalamiento de cuáles son los responsables. Hay que ir a cortar cabezas, como a veces pasa con las áreas de auditoría, y vengo a hacer el señalamiento. Tiene que hacerse una cuestión más cultural, de un cambio de apoyo, en donde te estoy ayudando y apoyando a encontrar las desviaciones, porque nuevamente nadie gana. No me conviene que mi compañero de al lado esté fallando. Mejor te vengo a ayudar a decirte que tienes esto mal puesto y que hay que hacerlo. Y por supuesto, bueno, si son recurrencias y hay algo, bueno, ya entrarán cada empresa a cambiar ese tipo de formas de cómo operan y cómo mitigan esa clase de situaciones. Y luego viene también, dentro de esta parte de las áreas de control, la dirección general, como lo mencionaba, en donde se le tiene que dar un seguimiento puntual en cómo lo lleve cada organización, en el dashboard, como sea, muy manual a través de un Excel, o muy complicado o sofisticado a través de una plataforma de riesgos, en donde debe de darse un seguimiento muy puntual de esta gestión y minimización de sus riesgos alrededor de toda la cadena de suministro. Entonces, son como que las funciones más relevantes que ubico, que entre otras tantas, como mencionaba, es un tema cultural de la organización, pero estas se vuelven vitales para que se pudiera cerrar en ese sentido. Y a mí me parece que en ese orden, el tema de dirección general, las áreas de operativas o de negocio, y las áreas de control, reforzando estas áreas operativas y de negocio. Gracias, Víctor. En la práctica, Santiago, ustedes, en esta parte de roles de cada una de las áreas del negocio, ¿qué han encontrado en las diferentes industrias en las que ustedes dan servicio? Mira, cada día más este tema se hace más intravenoso, o más bien empieza a formar parte del ADN de la organización. Desde arriba hasta abajo, de un lado al otro. Cada quien desde su trinchera tiene su propia responsabilidad. Los dueños de la información no es el área de tecnología, como muchas veces aún algunos responden todavía cuando se les pregunta ¿quién es el dueño de la información? Dicen el área de tecnología, cuando eso es totalmente falso. Los dueños de la información es el negocio. Obviamente cada área dentro del negocio pues, tiene sus propias joyas de la corona y su propia exposición al riesgo. Hablando de las cadenas de suministro, si la comparo con otras áreas dentro de la organización, ya sea de producción o mercadotecnia, legal, pues por supuesto esta área de logística, su exposición a riesgos es mucho mayor y va a ser mucho mayor. Por eso es importantísimo que pues, ahora sí que tomemos la batuta, si es que la organización no lo ha tomado, para empezar a ver estos temas de una manera metodológica y bien llevada, para que podamos empezar a identificar, porque repito, venimos de un mundo de safety, de seguridad, a un mundo digital, para empezar a identificar esos
riesgos a los cuales ahora estamos expuestos, porque hoy los negocios jugamos, de unos años para acá, los negocios jugamos en otra liga. Nos tocó vivir ahora en dos mundos distintos, así como nos toca a nosotros como ciudadanos, que hace 5 años la seguridad en las calles estaba un poco mejor, y hoy cada vez salimos más con guardaespaldas y nos cuidamos de todo, ¿no? Entonces, lo mismo está pasando en los negocios, porque nos enfrentamos, como ya comenté, a una industria, que es la industria que más crece en el planeta, que es la del cibercrimen, que no va a dejar de existir, por lo que ya dije, pues saben que pueden hacer dinero fácil, difícilmente se les va a agarrar o atrapar, y pues van a seguir creciendo. Entonces, nos vemos ante amenazas donde el negocio debe ser el principal interesado, y el negocio entiéndase como un área, digo, obviamente el área de logística en las empresas como las que están en la llamada, pues es un core process, o sea, es parte del negocio. ¿De qué te sirve tener tu servicio, tu producto, si no lo vas a poder entregar o te van a disrumpir, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó hace unos días, una noticia reciente, digo, no fue un ataque dirigido a la cadena de suministro, pero sí tuvo su efecto, porque hay ataques que van dirigidos a un target, y hay ataques que van dirigidos al target, pero para llegar al target pasan por algunos puntos anteriores, como ya lo comenté, ¿no? Entonces, esto fue una afectación al 111, o sea, a la línea 111 de Gran Bretaña, o sea, del Reino Unido, donde una afectación al proveedor que manejaba los sistemas a los cuales los hospitales de 4 países del Reino Unido se conectaban, pues para todo el tema de ambulancias, el tema de citas fuera de tiempo, en cantidad de servicios médicos que son obviamente pues de misión crítica o de seguridad nacional, incluso para algunos países, ¿no? Entonces, tanto pueden ser eso como el que le pasó, comentaba yo hace rato, a SolarWinds. Digo, tal vez algunos no lo hayan escuchado, pero SolarWinds es una empresa que se dedica a desarrollar software para el monitoreo de redes, y tienen un producto de software que se llama Orion. Entonces, lo que hicieron los cibercriminales a través de tiempo, porque para entrar a una empresa no nomás es que ya quise entrar y fácil, sino a veces se puede llevar 6 meses, 1 año de estudiar a la organización, para identificar cuáles son los vectores de ataque que vas a utilizar para poder entrar a esa organización. Entonces, después de X cosas, de varias técnicas de ataque que utilizaron, fue un grupo ruso, conocido como número de células, si le llaman células o grupos, el APT29, pues lograron acceder a este software, y en ese software pues inyectaron código malicioso, por decirlo así. Y en el momento que pues, todos los clientes, imagínense todos los clientes que tiene esta empresa a nivel mundial, miles y miles de clientes, se conectaban basados en una relación de confianza con su proveedor, ¿no? Pues, sé que eres mi proveedor y siempre lo hago, pues tengo confianza, tenemos ciertos canales de comunicación, y en el momento que todos los clientes del mundo se conectaron para bajar la actualización de ese software, pues fue que se vino la contaminación y el caos, que eso fue hace 2 años, ¿no? Entonces, al final, pues cada área, y en este caso logística, debe hacer su tarea de identificar cuáles son sus riesgos adicionales a los que pueden ya tener contemplados en el mundo físico, de tal manera que esto se pueda llevar y preparar y sean parte del plan que la organización, no el área logística, que la organización como un todo, a través de la figura del oficial de seguridad y el equipo de seguridad de la organización, que pueden ser los actores, junto con las áreas de tecnología y junto con el apoyo de las áreas de finanzas, control interno y todo lo demás, para que juntos puedan hacer que el balón camine hacia ir elevando las barreras, ¿no? Al final, lo que se trata de este juego es de encontrar dónde están tus riesgos, tus vulnerabilidades principales, de tal manera que las barreras las eleves a un cierto nivel donde te puedas sentir más cómodo. No hay barreras infinitas. Cuando algunos consejos de administración me dicen, oye, Santiago, quiero que nos blindes, yo después de varios años entendí que la palabra blindaje en sus mentes significa hazme inmune, y eso no existe. La inmunidad no existe. Es como si te dijeran, oye, Víctor, Ramón, pues tómense esa pildorita y nunca se van a volver a enfermar en su vida. Pues eso no existe. Lo que sí puede haber son buenos niveles de blindaje. Hay calibres que penetran cientos blindajes. Entonces, hay que tomar medidas, y las áreas de logística hoy pues estarán haciendo su tarea en los próximos meses y años para poder robustecer todos sus entornos con los cuales trabajan, ya sea con proveedores o distribuidores, que muchas veces nos pasa que ni siquiera sabíamos que estábamos conectados con un X proveedor y que utilizábamos una base de datos que estaba en la nube de ese proveedor, y nos damos cuenta ya que pasó algo, ¿no? Entonces, eso es lo que quería yo abonar a lo que ya había comentado Víctor. De acuerdo, Santiago, muchas gracias. Y déjenme aquí también compartir justo uno de los otros pertenecientes al Consejo de Soy Logístico,
nos compartió en alguna ocasión recientemente cómo es que llegaron a hacer un ciberataque. Para mí me dejó muy sorprendido, porque lo que nos mencionaba es que llegaron a través de toda la información de datos del aire acondicionado. Entonces, como le están mencionando, no es necesariamente en algunas ocasiones de forma directa, sino de manera indirecta. Aquí a través de los datos que tenían en la parte de comunicación con el aire acondicionado fue que pudieron accesar y entrar posteriormente a la parte central de los datos de la empresa. Entonces, ese fue el caso de la empresa Target, que muchos conocemos, que vamos a comprar a veces ni lo que no necesitamos y lo compramos. Eso fue hace cerca de 8 años, ¿no? Donde incluso ese caso fue, como bien dices, por un proveedor en el tema de ventilación. Pero lo importante de ese caso es que fue el primer director general o CEO que fue despedido de una empresa pública en Estados Unidos por un ciberataque. Ahora, no lo despidieron por haber sido atacado, sino ya no habría directores generales en ninguna empresa. Lo despidieron por su pésima capacidad de respuesta. Hay todo un caso muy interesante, como bien dices, de cómo la acción bajó, cómo se despidió a la gente, cómo, o sea, todo el rollo, todo lo que tuvieron que llevar en medios, pero obviamente pues todo provino de un descuido por algo que estaba con un tercero y que la gente lo vio, pero no actuaron en consecuencia. Pero bueno, nomás quiero acotar eso para, ahora sí que cultura general de la audiencia. Así es, eso para mí me dejó como mucho impacto y entonces lo que estamos viviendo es realmente los retos de ciberseguridad son bastante grandes y para eso hay que llevar esfuerzos en diferentes aspectos. Desde este punto de vista, pues eso también en muchas ocasiones va a implicar desde reforzar físicamente algunas cosas, capacitación, etcétera. Eso implica un presupuesto y recursos. Víctor, ¿cómo hacer ante la dirección general o ante la alta dirección que se puedan asignar recursos para toda esta parte de ciberseguridad que, como lo han estado mencionando, pues no solamente es de un área, sino es del negocio? Y cómo hacer que esto pues también tenga cierta participación en todas las otras cosas que también tiene que seguir haciendo el negocio, el core, más los desarrollos, la innovación, etcétera. Víctor, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Claro, con todo gusto, Ramón. Pues mira, es un tema, ese tema es por demás interesante porque no es nada sencillo. Podría ser sencillo, pero no es nada sencillo. He estado mencionando mucho, y lo digo como experiencia personal, que eso lo tuve que aprender hace muchísimos años. Llevo dedicándome a esto de la ciberseguridad 24 años, solo a eso. Y entonces vengo yo de una formación técnica que tuve que ir cambiando la visión y la forma de exponer este tipo de situaciones para poder llegar a este punto que tú mencionas. ¿Cómo obtener los recursos necesarios para poder minimizar los riesgos o gestionarlos, como bien lo menciona Santiago, ¿no? No los vamos a desaparecer, pero hay que gestionarlos de la mejor manera para evitar cualquier tipo de cosas. Y entonces entendí en aquel tiempo que es una cuestión primero personal. ¿Cómo poder obtener un dinero si no estoy demostrando para qué? Si no tengo la claridad mental como para que pudiera estar especificándole al negocio cuál es la razón de que quiero invertir en algo para que no se vea como un gasto, que regularmente eso es lo que pasa, ¿no? Y entonces te enfrentas a una serie de situaciones personales en cualquiera de las figuras como se les conozca en cada una de sus instituciones, de todos los participantes en este webinar, en donde puede ser el CISO, como en mi caso, puede ser el área de control como auditoría, puede ser el propio negocio, quien determine que va a llevar la batuta de todo esto. Primero tiene que pasar por una cuestión casi personal de cuál es el rol, cuál es mi formación y exactamente qué quiero decirle al negocio para que le haga sentido. Y entonces se vuelve una cuestión cultural. Como mi formación en este caso, se los pongo como ejemplo, era una cuestión técnica, pues era natural que en aquellos entonces, y lo sigue habiendo, y hay demasiados ISOs que tienen diferentes roles con una formación totalmente diferente. No hay, me he encontrado que no hay un CISO, no hay una serie de CISOs que la descripción es como unificada, pero no
no todos trabajamos así. Y entonces te encuentras al responsable de seguridad de la información demasiado técnico, lo cual se vale y depende de cada organización, se vale perfectamente, pero te va a hablar de que requiere cuestiones muy tecnológicas como firewalls, como antivirus, como detectores de intrusos, como algo que no se entiende necesariamente para la organización. Es muy importante, es muy relevante lo que va a decir, pero no viene sustentado con algo porque no siempre lo sabe sustentar y le hace falta algún otro elemento. Y luego existen responsables de seguridad de la información que son demasiado normativos, lo cual también está bien y depende de cada organización. Estas personas regularmente no son tan técnicas, lo entienden en lo general, pero no son tan especializadas en la cuestión técnica. Y entonces cuesta mucho trabajo entender cómo poner e implementar controles en lo que tenga que ver con tecnologías, pero sí somos buenos en ese sentido, estos roles más normativos, en hacer muchos documentos de todo y hacer políticas de todo y procesos y procedimientos y seguir mejores prácticas, pero que mejores prácticas a veces no necesariamente significa que es lo que más o mejor me acomode en la organización, pero son buenos en ese sentido y se vale. Nuevamente, depende de cada organización. Si eso es suficiente, entonces es un buen rol. Yo le apuesto más por una figura más híbrida, en donde pudiera entender la parte técnica, pudiera entender la parte de mejores prácticas, procesos, procedimientos, porque hay que corregirlo y hay que hacerlo, pero habría que transformarse en un lenguaje de negocio para poder hacer entender qué significa, cómo conseguir recursos económicos, humanos y lo que yo requiera alrededor de ello en ese sentido. Y entonces, en esa parte más híbrida, se tiene que pasar por un proceso de aprendizaje de ¿y qué dice el negocio? ¿Cuál es el lenguaje que está hablando? Exactamente, algo que es tan relevante, pero podría ser como chiste, pero no lo es que no todos los responsables de control, como se llama en sus organizaciones, saben exactamente a qué nos dedicamos y no todos saben exactamente cuáles son nuestros puntos de mayor valor. No leen los estados de cuenta, no leen y no saben interpretar los estados de resultados y no saben cómo, no participan muchas veces en estas decisiones de negocio y entonces se ve como alguien demasiado lejano, porque no entiende el negocio necesariamente, entiende de seguridad, entiende de control, pero no entiende el negocio al 100%. Lo entenderá por encima, pues nosotros vendemos, no sé, vendemos tortillas y las vendemos en cadenas grandes porque las exporto aparte, y eso lo entiendo, pero no entiende exactamente cuál es el negocio. En realidad, no solamente vendemos tortillas, hacemos muchísimo más que eso, ¿no? Y entonces, al no entenderlo, cuesta mucho trabajo. Entonces, por eso este paréntesis amplio de la transformación personal que tiene que entrar cada uno a hacerlo es cómo me voy a participar o cómo quiero yo participar en poder identificar o señalar lo que el negocio está buscando si no lo entiendo. Entonces tiene que haber un cambio personal en cada uno. Lo segundo es que ya que logré eso o en el proceso, en el inter que estoy haciendo eso, hay que exponerlo en términos de riesgo. Siempre ese tema se vuelve vital. Si lo expongo en términos de, mira, es que tienes 45,000 vulnerabilidades en estos sistemas o tienes todos estos parches que no has puesto, no dice nada, ¿no? Dice mucho y no dice nada y a lo mejor tiene razón, pero no es lo mismo decir eso a decirle que podemos detener la operación si algo nos pasa a través de un virus, de un malware que esté pasando por ahí, como los ejemplos que ya ponía Santiago y muchos otros que han surgido los últimos 10 años en las cadenas de suministro. ¿Cómo decirle que el impacto real es que nos vamos a detener y eso, si yo entendiera el negocio, nos va a costar cientos de millones de pesos no poder darle continuidad a nuestras operaciones, más el impacto que pudiera ser reputacional que significa alrededor de ello, más una serie de cosas. Entonces, tenemos que ponerlo siempre en términos de riesgos y por eso la importancia de podernos saber expresar en lenguaje de negocio. No necesito ser yo especialista, yo no soy financiero, no soy contador, no soy algo, pero tuve que pasar un proceso en ese sentido para poderlo entender, acercarme a quienes sí lo saben, consultar y preguntar, meterme demasiado inmerso en ese sentido y bueno, pues es la experiencia que les comparto para cómo creo que es la mejor manera de hacerlo y de esa manera fluirá mucho más y entonces ya no se ve como un gasto, ya no, voy a ir a pedir 50 millones de pesos para invertir en unas cosas que podría ser demasiado caro, pero el día que les diga que eso es del caso de no ponerlo con bases, con hechos, el hecho de no ponerlo y no invertir esos 50 millones de pesos me podría representar alrededor de 500 millones de pérdidas,
dudo mucho que un CEO lo vaya a negar, y a lo mejor no me va a dar los 50 millones en este momento de un día para otro, pero sí me va a dar 20 y puedo ir implementando. Después me va a dar 10, puedo seguir implementando, y en 2 años minimicé los riesgos alrededor de ello. Y tengo que dar un seguimiento y gestión en ese sentido. Así que me parece que es un tema de lenguaje, es un tema cultural, empezando por uno mismo, sabiéndolo interpretar y ponerlo siempre en términos de riesgo, para que a partir de ahí pudiéramos expresar qué es lo que le va a impactar al negocio, para que tomen esas decisiones junto con nosotros y que nos vean entonces en ese sentido como área de control, nos vean en ese sentido como un aliado, no como alguien que está gastando fierros que ni entiendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Víctor. Pues miren, la verdad es que hablando de este tema podemos tardar horas y horas y horas, y el tiempo pues ya ha pasado aquí muy rápidamente. Entonces, sí, Víctor, me llama mucho la atención, como lo dices, es primero entender, luego ponerlo en temas de riesgo y después llevarlo a la parte del lenguaje del negocio, monetizándolo, y con eso realmente poder obtener pues eso que también lo mencionaste, en etapas. No necesariamente todo tiene que ser del día para la noche, ¿no? Sino planeado, programado. Muy bien. Pues entonces, miren, ya por ahí tenemos una pregunta de parte del público, pero para ir cerrando y dejar un espacio para preguntas y respuestas, Santiago, resumiendo, ¿cuál, desde tu perspectiva y lo que tú ves en el día a día en las empresas a las que les das servicio, ¿cuál o cuáles podrían ser los retos principales en las organizaciones respecto a la ciberseguridad? Tratamos de sintetizar a mí que desde mi trinchera, ¿no? Lo que me toca ver en la vida real. Efectivamente es un tema de cultura, el reto principal, pero en eso estamos. O sea, veamos a la seguridad de la información o seguridad informática, como quieran llamar, como una práctica bebé. O sea, muchos pueden decir, ¿y cuánto tiempo lleva de existir esta práctica? Pues cerca de 25 años. Si los llevas a años perro, perdón mi expresión, pues lleva bien poquito. Estamos en pañales. Y este es un tema que las organizaciones en todo el planeta, públicas y privadas y de cualquier tamaño, porque esto no solamente es para las empresas grandes, esto es para las empresas pequeñas, medianas, micros, a todo mundo tiene sus cosas importantes. Entonces, el tema de la cultura es lo que está cambiando, está siendo parte de la agenda ya. O sea, hoy el tema de ciberseguridad, yo hablo con algunos CEOs o consejos, el tema de seguridad no es un tema de la agenda de TI, es un tema de la agenda del negocio. Así por ejemplo, ahí cuando me tocó hace unos años, cuando llegaron los 787 de Aeroméxico, que a mí me tocaba, tenía como cliente al director de sistemas de Aeroméxico, pues él me decía, oye Santiago, pues ahora los aviones ya no son lo que yo eran antes, ahora mi gente se tiene que meter a estudiar los aviones, porque ahora los aviones ya son centros de cómputo en el aire. Y en esas fechas, que fue hace como 6 años, fue cuando fue el incidente en un vuelo de United, que si quieren al ratito se los platico para no hablar de toda la historia, pero ese incidente en el vuelo de United hizo que la FAA y la IATA, que son las entidades reguladoras de la industria de la aviación, pues elevaran la barda de un día para otro en ciberseguridad, porque vieron que obviamente podían comprometer la vida de las personas en los aviones. Imagínate el riesgo que eso significa. Entonces, el tema, y si en esos momentos hablabas con Andrés Conesa, que bueno, sigue siendo el director general de Aeroméxico, su prioridad era ciberseguridad. Entonces, es un tema de cultura que tiene que permear, porque nosotros, así como nosotros permeamos la cultura en nuestra vida física y familiar y en la vida a día, pues lo mismo nos toca ahora, y no solo en el trabajo, sino en la casa, en nuestras familias también. Porque hoy todos nuestros hijos y personas que vivimos, pues estamos expuestos a las nuevas amenazas que antes no existían. Ese es el tema, que hay amenazas nuevas que antes no existían, y que si no las entendemos o no las identificamos ni sabemos que existen, pues no vamos a estar nunca protegidos ante ellas. Y el otro tema, otro de los retos, el tema del talento. Sabemos que este tema del talento es un dolor de muelas para todo el mundo en el mundo. Hoy hay más de 5 millones de vacantes en el planeta. ¿Por qué? Porque no nos pusimos las pilas a tiempo, nunca vimos que iba a llegar esto o de la manera que llegó. Y hoy poder encontrar gente que sepa estos temas para contratarla y que trabaje en nuestras organizaciones para protegernos, pues no hay que crearla. Y hay que crearlas desde antes, no nomás de las universidades, incluso desde antes a nosotros nos ha tocado crearlas en nuestra universidad, por ejemplo. Entonces son los retos principales, porque obviamente, y también depende del tipo de organización, organizaciones globales o regionales, pues ya tienen tal vez por temas de sus propios tamaños y de sus propios modelos de gobierno y todo, pues ya traen cierto tema de seguridad, como temas de compliance, ya lo traen más en el ADN. Tal vez empresas locales, pues apenas están empezando, entonces su nivel de madurez es menor. Y recordemos que hoy vivimos en un mundo que yo le llamo el C al cubo.
la C de conectividad, la C de complejidad, porque hoy las redes interconectadas es un mundo complejísimo por todo lo que está llegando, nuevas tecnologías, y la C del comercio criminal. Entonces, ese sea el cubo se va a mantener, cada vez se va a saber más y siempre van a estar buscando el eslabón más débil. Y hoy lo están encontrando en las cadenas de suministro. Y recordemos que lo peor de todo es que no nomás es de uno a uno. Cuando entran a un proveedor, puede tener acceso a miles de empresas que le dan, las cuales son clientes de ese proveedor. El efecto cascada, que eso es lo que también estamos viendo. No más van por uno, van por varios a través de uno. Entonces, pues esos son los retos principales que hoy estamos viendo y creo que el reto principal al final, como bien decía Víctor, es la convicción de los dueños del balón, de los accionistas, consejos, directivos, de que este es un tema de la organización, no es un tema de un área de TI, porque si algo le pasa a la organización, más allá del efecto o el impacto financiero que pueda tener o el impacto regulatorio, el impacto reputacional es el que todo mundo quiere evitar. Entonces, al final es donde están poniendo hoy los dineros y la seguridad de la información, como bien decía Víctor, no es un gasto, es una inversión. De hecho, hay estudios que le llaman ROSI, Return on Security Investment, o sea, tu recuperación de capital y de inversión respecto a la seguridad de la información, porque nada me sirve tener todo bonito si algún día llegan y me pigan y me tiran el servicio o me hacen un ataque, como comenté, de ransomware, donde me cifran mi información y no me dejan vender, ni facturar, ni entregar, ni producir hasta que yo no pague el rescate, ¿no? Incluso ya hay hasta aseguradoras. Muchos ya sabrán que hay aseguradoras que ya tienen sus pólizas de seguro que ofrecen al mercado de pólizas de cobertura cibernética, ¿no? Ya cada vez más clientes, así como tienen sus prácticas de protección civil, sus pólizas de seguros normalitas de protección civil y de incendio, de temblor, pues hoy ya tienen sus pólizas de cobertura cibernética, no para que te resuelvan el problema, pues no te van a evitar el ataque, pero simplemente para que mitiguen el impacto económico o patrimonial en la organización, ¿no? Entonces, eso era para tratar de sintetizar. Ok, muchas gracias. Es cierto, Santiago. Sobre todo en la industria 4.0, lo que prima específicamente es la interconexión de todos y particularmente con el Internet de las Cosas, ya estamos ahí. No es que vamos ahí, ya estamos ahí. Como mencionabas, el avión pues es una gran computadora, los coches, las casas, etcétera. Entonces, déjenme hacerles una última reflexión porque estamos ahí cerquita ya del tiempo y ya hay varias preguntas. Entonces, una última reflexión, Víctor. Creemos en general que ya pues tenemos 25 años trabajando en ciberseguridad y demás, que ya es claro que todas las empresas y que todos los negocios entienden cuál es realmente la afectación y lo que están buscando los ciberatacantes en cada una de las compañías. ¿Esto es cierto? ¿Es entendido por todos? Pues mira, a título personal, me parece que no. Es desafortunado, como creo que Santiago lo resumió muy bien. Todavía estamos muy en pañales. Todavía existen especialistas de seguridad de la información en proceso de madurez, en entendimiento de todo esto que hemos estado dialogando el día de hoy. Y entonces eso no ha logrado permear mucho este tema y tampoco hay una práctica, no es tan común y Santiago seguramente con su cachucha en toda la parte de consultor que ha ayudado a N cantidad de empresas, pues lo habrá visto, ¿no? El modelos de gestión de riesgos no son nada comunes aún, desafortunadamente, en México. Y entonces trabajamos más por una cuestión de reacción, de mitigación inmediata de controles. Ya pasó algún evento, alguna crisis o algo, y se nos olvida y otra vez la organización va trabajando conforme a esa madurez que tenga cada organización. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Decía muy bien Santiago, estamos en pañales todavía, pero se está en el proceso. Me pasa algo similar que también en la doble cachucha que tengo como con la presidencia de la Comisión de Ciberseguridad de la Asociación de Bancos de México, pues es lo mismo. Existen diferentes niveles de madurez en las diferentes instituciones a las que lo formamos. Hay grandes profesionales, pero pasa este mismo fenómeno que les mencionaba, diferentes visiones de cómo ver la seguridad, de cómo atacarla, de cómo gestionarla. Y cuando platicas con ellos dentro de las organizaciones, en cada una de las instituciones de banco, pero aplica para cualquier otra institución que me ha tocado pertenecer, pues es exactamente lo mismo. Me parece que falta muchísimo todavía por trabajar en modelos de riesgo. No hay un entendimiento que se permee en ese sentido y falta mucho la madurez de una persona que tome ese liderazgo como para poderlo representar y reflejar y que eso es vital. Sí, tiene que surgir la persona de control o la persona de negocio que sea esto.
¿Cuál es lo más común que pasa desafortunadamente en los ámbitos más latinoamericanos, en donde todavía nos hacen falta también cuestiones de leyes que nos forcen a hacer este tipo de implementaciones? Lo que pasa desafortunadamente es que ves que hay la madurez o la cultura se forza cuando les pasa algo, ya tarde en ocasiones. Y entonces ahí sí empieza a haber inversiones, empieza a haber búsqueda de personal, empieza a haber una serie de cosas. Hay que seguirlo transformando, hay que seguir haciendo ese como este trabajo de cultura en todos los aspectos, pues para permear este punto de riesgo en toda la organización. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Miren, vamos para dar espacio a preguntas. Aquí tenemos preguntas del público. Alfonso Chávez dice que es una pregunta abierta a cualquiera de ustedes dos. La seguridad al intercambio de información con clientes y proveedores es vital en la cadena de calidad de la misma. La pregunta es, ¿cómo lidiar con la interacción regular de datos con entes gubernamentales? Que en la actual administración del factor de seguridad informático y pago, actualización de software no es prioridad, abriendo fracturas que se traducen en fuga o manipulación de datos sensitivos de la empresa. Hablando de cadena de suministro y resguardo a la integridad de datos y bienes físicos en tránsito, la carta aporte electrónica puede ser un área incierta a la confidencialidad de la información. Los proveedores, clientes y nuestro personal nada pueden hacer, pues deben reportar datos específicos a la integración del documento, pues así lo marca la autoridad. ¿Quién de ustedes quisiera hacer algún comentario al respecto? A ver, por lo que entendí, digo, no sé si eran preguntas y también comentarios, pero... Era comentario y pregunta, específicamente, sí, ¿cómo hacer ante los requerimientos regulatorios? Y en particular hablaba de la carta aporte como un riesgo. Digo, al final, digo, la ciberseguridad, bueno, la parte física, la seguridad física es un componente más dentro de todo el paraguas de la seguridad de la información, porque obviamente pues puedes tener todo el mundo digital muy seguro o con buenas medidas y el mundo físico totalmente vulnerable, o al revés, ¿no? Entonces creo que, y tomando una pregunta adicional que vi ahorita que estaban leyendo, tratando de contestar ambas preguntas, o sea, la manera correcta es como si fueran de empezar, si es que no han empezado, o hacerlos como nos toca a nosotros cuando vamos a hacer un check-up, ¿no? Dices, oye, pues no me siento mal, o por ahí algo me está levantando una alarma, pero vamos al doctor y me va a hacer un check-up para ver cómo estoy. Entonces, lo primero es que yo me haga un check-up, y hoy lo que está pasando es que los clientes están obligando a sus proveedores a hacerse sus propios check-ups. ¿Por qué? Porque le están diciendo, si tu proveedor, seas gobierno o seas privado, quieres hacer negocios conmigo, tienes que cumplir con ciertos requisitos, porque yo no quiero exponerme a riesgos por tu culpa. Claro. Entonces, eso está pasando, desgraciadamente, como bien dicen en el comentario, y por eso hoy estamos trabajando en la Ley Federal de Ciberseguridad. Hay una iniciativa en el Pleno del Congreso donde está con diputados y senadores trabajando en el sector público y privado y la ciudadanía en crear una ley, porque efectivamente, y lo digo así, el gobierno, este nuevo gobierno bajó la guardia fuertísimo en el mundo de seguridad. El otro día me preguntaba un periodista qué opinaba yo y dije, pues a mí lo que me da es miedo, porque mucha de la información de nosotros, déjate como empresas, como ciudadanos, quién sabe en manos de quién estará. Y a la siguiente me culpaban en el periódico que yo había dicho que yo atribuía los riesgos de seguridad al gobierno de López Obrador, que nada que ver, yo ni siquiera dije eso. Pero al final, sí, el gobierno tendrá que hacer la carta y por eso hoy estamos tratando de legislar para poder corregir todo eso y hacer que el gobierno haga su tarea. Porque por un lado, ellos podrían ser en un momento el vehículo que pudiera llegar a contaminar a todas las demás empresas que estamos o nos tenemos que conectar por un tema regulatorio o por un tema fiscal o lo que sea para poder cumplir con nuestros procesos. Entonces, yo partiría tratando de entender la pregunta. El tema de privacidad de datos, por supuesto, el tema físico, pues son parte de la ecuación, o sea, no se ven por aparte. Por supuesto, hoy hay temas regulatorios, dependiendo de la industria, los temas regulatorios son más fuertes o menos fuertes, pero hay que atenderlos, por supuesto, temas de compliance, pero realmente lo que tenemos que gestionar en sí son los riesgos, porque de nada me sirve tampoco ser compliance, como hoy digo, la palabra lo dijo un colega mío hace unos años y me gustó mucho y la repito aquí, él dijo, la palabra cumplimiento en muchos casos significa cumplo y miento. Es decir, digo que sí en el checklist, pero estoy diciendo mentiras porque realmente no estoy gestionando el riesgo. Entonces, es como estar jugando a la seguridad. Entonces, realmente es un tema de convicción. Y así como hoy hay áreas en la organización, como hace 20 y tantos años para acá llegó la calidad total y hoy todas las áreas tienen calidad total como commodity, como de facto, pues hoy nos toca la seguridad. La seguridad empieza a ser intrusiva y parte del ADN de la empresa y se convertirá en un área más, no un área más, porque no es un área, sino en una práctica más
dentro de la organización que le tendrá que ayudar a protegerse para poder ser y continuar haciendo sus negocios en el futuro, en un mundo cambiante, en un mundo que cada vez será menos físico y será cada vez más digital, y ahora que entra el metaverso, pues más allá, ¿no? Entonces, obviamente los riesgos siguen existiendo. Muy bien, muchas gracias. Con eso, Santiago también da respuesta a la otra pregunta a la que hacía Naum Becerril respecto a qué hacer cuando un proveedor esté contagiado y requerimos la información. Tú dijiste, bueno, pues hacerle ese diagnóstico y empezar a ver por dónde empezar a trabajar con él, ¿no? Sí, ahí si me permites complementar rapidísimo, digo, el problema ahí es que nunca te enteras de que el proveedor está contagiado hasta que ya se materializó el riesgo. Claro. Ni siquiera el proveedor lo sabe. El proveedor se da cuenta de lo que pasa normalmente en el 99% de los casos, que te das cuenta que el ladrón está en tu casa una vez que ya te robó comida del refrigerador. No lo viste venir. Claro. No tenías controles que te dieran visibilidad. Exacto. Entonces, obviamente cuando te enteres, pues tendrás que cerrar la puerta y hacer un estudio dentro de tu red para hacer estudios. Hay varias maneras de hacerlo, para hacer ejercicios que te permitan ver si el ladrón no está en tu casa y ya te lo metieron. Claro. Entonces, obviamente hay muchas cosas que hacer, ya veríamos en otro tenor, ¿no? Muy bien. Víctor, de manera general, para cerrar con la última pregunta de Pedro Gómez, también aquí de Soy Logístico y expresidente de la asociación, una referencia, porque creo que seguramente debe ser por sector, pero una referencia, ¿qué porcentaje debería de considerarse en presupuesto, en PNL, para invertir respecto a términos de ciberseguridad? Y con eso cerramos porque ya estamos sobre el tiempo. Claro, con todo gusto. Con todo gusto. Pues mira, no sé si haga sentido la respuesta, pero les voy a decir en experiencia lo que hago. No hay una regla de oro que te diga un porcentaje. Hay algunos escenarios que en una empresa normal, con un nivel de madurez que a lo largo del tiempo haya metido ciertos controles y que tengamos algo, se habla de que debemos de tener un porcentaje cercano al 5% de toda la inversión que se hace en tecnologías de información para que pudiéramos invertirlo en temas de seguridad. La verdad es que es muy ambiguo porque depende muchísimo del grado de madurez de cada organización, no en términos de control, de su nacimiento, cuántos años tiene en el mercado, cómo le ha ido, cuál es su crecimiento exponencial que tiene, qué planes estratégicos tiene para seguir atrayendo más negocios, etcétera, etcétera. Si eso le sumamos en donde ya se logran identificar una serie de riesgos y no hemos sido lo suficientemente maduros en esa organización para poder implementar una serie de controles y me van a impedir que hacer estos crecimientos futuros que tiene como la organización en mente, entonces tengo que invertir más que otros. En la misma, si me voy contra la competencia, es probable que yo tenga que invertir más que la competencia, que a lo largo del tiempo ha sido más ordenado probablemente en ese sentido, en términos culturales y de ciberseguridad, como lo hemos platicado durante toda la sesión. Entonces, va a depender mucho de eso. Va a depender mucho en donde veamos esa exposición al riesgo de manera muy clara para saber en dónde empiezo, como lo decía la pregunta, cuáles son, como Santiago mencionaba, de las joyas de la corona, es lo core, lo más relevante, de donde como eso no puede fallar, y entonces eso tengo que enfocarme específicamente para minimizar esos riesgos. Y entonces, dependiendo de cómo tenga armado, probablemente, y es un mal ejemplo, una competencia tenga todo muy bien estructurado en una serie de servidores muy bien ordenados, específicos, con una sistematización muy buena, va a invertir mucho menos, pero nosotros lo tuvimos por silos, lo tuvimos en un montón de equipos, lo tenemos conectado con diferentes ecosistemas para lograr el mismo objetivo, puede tener que gastar más. Así que no hay una referencia específica, yo les diría, nuevamente cae en el rubro en donde depende de los planes de la organización, depende de este lenguaje de negocio que hacia dónde va, qué quiere, cuánto es el dinero que hoy en día genero, cuál es el impacto que tendría y que hoy probablemente tenga que decidir gastar más o invertir más en ese sentido, pero que llegará un momento de madurez en donde se baje mi gasto en ese sentido solamente para una cuestión de mantenimiento. Y si hay algunas cosas excepcionales, riesgos emergentes que haya en el mercado alrededor de todo ello, tendré que volver a justificarlo y hacer una inversión mayor. Así que hay muchos depende de cada organización en ese sentido. Yo complementaría rapidísimo, Ramón, con dos preguntas para definir ese presupuesto. Las dos preguntas que se debe hacer una empresa es: ¿cuáles son las amenazas para mi industria? Porque pueden ser distintas a la de la farma, la del sector financiero, a las de retail. Entonces, ¿cuáles son las amenazas? Y después, ¿cuál es mi apetito de riesgo? Con base en eso, también puedes decir, oye, pues, ¿qué tanto cuido mi negocio? Entonces, como bien dice Víctor, no hay una regla de oro, pero hay ciertas referencias, pero hoy, pues, primero tienes que ver de qué te vas a cuidar y cuál es tu apetito de riesgo para entonces definir cuánto vas a invertir, ¿no? Ok. Pues muchas gracias. Miren, sin lugar a dudas, este tema todavía da para hablar mucho más.
pero bueno, el tiempo del webinar ha terminado. Les agradecemos enormemente su participación, su experiencia, y pues seguramente podremos más adelante volver a tener alguna interacción. Así es de que muchas gracias, Gaby. Quedamos contigo. Muchas gracias y muy buena tarde. Muchísimas Muchas gracias, gracias a todos. Ramón, Santiago, Víctor. Qué interesante escucharlos. La verdad es que lo que comparten con nuestro auditorio, no sé si es de dar miedo o cómo se tiene que preparar cada uno para enfrentar todos estos riesgos que están latentes día a día. Muchas gracias por compartir. La verdad es que fue un webinar muy, muy interesante. Pues estaremos en contacto. Muchas gracias a la gente que nos acompañó en esta tarde. Y sin más, pues nos despedimos de ustedes, agradeciendo una vez más a PM Steel que nos ayudó a patrocinar esta sesión. Muchas gracias, Ramón, como siempre, gracias también a ti. Que estén muy bien. Los vamos a dejar con un breve video de PM Steel y con eso cerramos la sesión. Que estén Gracias por bien, la hasta luego. invitación. Gracias a Gracias por ti, la Santiago. invitación. Buenas Cuídense, tardes a muchas todos. gracias. Hasta luego. Gracias, con eso cerramos. Gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Gaby. Pues por ahí hubo un último comentario de una persona aquí en las preguntas que mencionaba que hay una playa de preguntas, comentarios que le gustaría traer, pero que ya estábamos al final del webinar, que ojalá sea posible un segundo webinar. Sé que pues ahí lo tienes, Gaby. Ya, Sí. una segunda parte, dice, haciendo un resumen de lo que se ha hablado. Pues sí, sin lugar a dudas, el tiempo. Qué bueno que llamó la atención, mira. Sí, muchísimo, Víctor. Encantado de apoyarlos cuando consideren, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, haremos ya por ahí algún documento, algo que ayude a un poco resumir lo que ustedes hablaron y compartir con nuestra audiencia. Sí. Bueno, pues Muchas cuídense gracias, mucho. Víctor. Gracias, Nos Víctor. vemos entonces. Que estés muy bien. Hasta luego. Bye. Bye, bye, Ramón. Hasta luego, Gracias, nos como vemos, siempre. bye. Buenas Nos tardes. vemos. Hasta luego. Bye.